La semana pasada, Martin Lindstrom, un famoso gurú en marketing y neuromarketing y un autor de bestsellers como Biology y Small Data, al cual ya hemos mencionado en episodios anteriores del podcast, lanzó un libro gratuito en internet que se llama Biology for a Coronavirus World. Esto sale de uno de sus libros más conocidos, que es Biology, que en algunos países se tradujo como Compradicción. Sería algo así como compralogía o el arte de entender por qué la gente compra. Y esto sería el arte de entender por qué la gente compra en la época del coronavirus, en el mundo del coronavirus. Lo que hace Lindstrom es analizar de manera neurológica por qué la gente toma decisiones de compra de una u otra manera. La teoría del neuromarketing, de manera muy resumida, lo que señala es que el cerebro, para tomar decisiones de este tipo, tiene tres capas. La capa, el neocórtex o la capa más externa, que es la que toma las decisiones más racionales. El cerebro límbico o el del medio, que toma las decisiones emocionales. Y el cerebro reptiliano, que es el que toma la decisión por instinto más primario, el instinto de supervivencia. Y de acuerdo al neuromarketing, el 85% de las decisiones que tomamos día a día, sea cual sea la decisión, no solamente de compra, está manejado por este cerebro reptiliano o por el tema de la supervivencia. El libro, al hablar de un tema de actualidad, como estos cambios que estamos sufriendo por la pandemia global, el coronavirus, nos da ideas muy interesantes a ser analizadas por marqueteros, empresarios y emprendedores de todo tipo, y por eso es que los queríamos comentar el día de hoy. Lindstrom inicia hablando de que uno de sus principales choques en estos cambios que se están dando es el tema de cómo va a cambiar la empatía de la gente. En un mundo en que la gente no se acerca, no se toca y casi no se mira por el uso de mascarillas, ¿cómo generamos empatía el uno hacia el otro? Es complejo. Quizás un ejemplo interesante de estas nuevas relaciones que se van a generar sea en este video que se ha viralizado del servicio de delivery de KFC en Asia, donde vemos a un repartidor que casi no tiene ningún contacto, cero contacto con el comprador. Y eso es lo que quizás va a terminar pasando en muchos casos. Cero contacto con las personas. Hai là gọi khách nhẹ nhàng. Khách ơi em đến sẵn sàng tiền dư. Ba khử trùng cái sạch miệng chê. Bày biện tất cả chỉ chờ khách ra. Bốn là em bước ra xa. Cách đúng 2 mét mới là chuẩn nha. Y la palabra contacto en realidad tiene un arraigo muy fuerte entre nosotros. Cuando nos vemos a alguien o conocemos a alguien, decimos que estamos en contacto con alguien. O cuando dejamos de verlo, hemos perdido el contacto. Es porque esta palabra contacto, que tiene que ver con un tema físico, está muy metido en nuestra forma de entender el mundo. Y esto es una de las cosas que posiblemente va a cambiar de acá a corto plazo. Cómo entendemos la relación que tenemos con el otro y la empatía que tenemos con el otro. Nuestro espíritu de supervivencia hace que reaccionemos a instintos muy primarios. Esto responde, por ejemplo, a esta necesidad extraña que pasó a nivel global de la compra de papel higiénico en un primer momento. No tiene ninguna racionalidad, pero era un tema de instinto de supervivencia, muy arraigado. El instinto de supervivencia responde a necesidades muy básicas. Es supervivencia, alimentación, salud y sexo. Esos son, digamos, que las cuatro claves de nuestro cerebro más primario. Esto ha hecho que, por ejemplo, a nivel global, en las primeras semanas de la pandemia, de acuerdo a datos de Lindstrom, haya aumentado la venta de juguetes sexuales, condones y productos relacionados a esto. También la compra de armas por un tema de supervivencia. Pero también en Estados Unidos habla del caso, por ejemplo, de aumento de ventas de tarjetas de felicitaciones, la gente que no se ve, entiendo, loterías, alcohol, excepto champán, que sabemos es un alcohol que es para celebraciones básicamente, libros para colorear, cigarrillos y juegos de mesa, entre otros. Estamos entrando realmente a un mundo en el cual las empresas y las marcas van a tener que analizar el mercado de manera muy distinta si es que quieren seguir sostenibles en el tiempo. El cerebro reacciona al miedo y el miedo está en aumento en estos días. Tenemos más miedo a muchas más cosas. Miedo, por ejemplo, a quedarnos sin comida, sin trabajo, no poder pagar el colegio y los hijos, ser olvidados ante la distancia, morir solos, miedo a salir de casa, miedo a la desolación, la incertidumbre, la inseguridad, el sentimiento de pérdida. Son muchos miedos que estamos trabajando en estos días y que el cerebro está tratando de adaptarse a eso para poder sobrevivir.
Lindstrom señala que él considera que cada generación afronta una gran crisis y esa crisis que afronta es la que termina definiendo la forma en que se relaciona entre personas de esa generación al final, a corto plazo. Por ejemplo, casos que señala son el de la época de la posguerra, las relaciones que se dieron después de la época de la posguerra. Quizás la gripe española también sea un tema que hizo muchos cambios y de eso se ha hablado mucho en medios en las últimas semanas. Otras cosas, países que han vivido por temas de terrorismo, guerras internas, migraciones muy extensivas, muy grandes, muy masivas, son cosas que terminan definiendo la forma en que nos relacionamos entre nosotros. En este caso, en el caso del coronavirus, como se espera que esto no sea un tema que se resuelva a corto plazo, sino a mediano y largo plazo, los hábitos que cambiemos en estos tiempos, muchos de estos van a terminar siendo cambios permanentes. Cuando hay cambios cortos de hábitos por algún tema, no sé, por ejemplo, se habla de Lindstrom, habla de un caso en el que hubo una huelga en el metro de Londres por unas semanas y la gente cambió sus hábitos, incluso fueron mejores, pero como fue un tema de corto plazo, tarde o temprano volvieron a su mismo hábito y a perder el mismo tiempo que perdían antes. En este caso los cambios van a ser más extensos y posiblemente se vuelvan permanentes. Por eso es que es importante entenderlos desde ya y afrontarlos como algo que va a quedar en la sociedad. Se dice también que la gente tiende siempre a buscar un balance en todo. Y cuando pierde ese balance busca cómo reemplazarlo, cómo llegar a mantenerlo. Por ejemplo, si uno engorda mucho, tiene la necesidad, lo haga o no lo haga, de buscar dietas, de comer más sano, aunque sea la necesidad de querer hacerlo. Si uno se siente débil, va al gimnasio, por ejemplo. Si uno se siente muy solo, sin pareja, llega a usar aplicaciones para búsqueda de pareja, pero siempre es una búsqueda interna e inconsciente de buscar un balance en la vida. Algunos lo llaman a esto zona de confort, ¿no? Las marcas entonces lo que deben hacer es tratar de entender cuáles son los desbalances que se están creando y buscar cómo ayudar a la gente a encontrar sus balances. Y esto es el tema que hay que tratar de comprender en estos momentos. O sea, evitar, dice, ver el mundo actual a través de ojos de pánico, evitar de tomar decisiones en base al pánico y al temor, sino tratar, en la medida de lo posible, de analizar la raíz de la causa del pánico de las personas para ver cómo generarles el balance que necesitan. Y esto termina generando nuevos servicios, nuevos productos o nuevas industrias incluso, para poder ayudar a las personas a esto. De eso se trata finalmente, analizar los temores para poder ayudarlos a través del neuromarketing. Quizá tu servicio pueda adaptarse, lo que vendes actualmente, adaptarse a eso, a esos miedos, pero tienes que entender cómo explicar a la gente de qué manera tú ayudas a resolver ese miedo que se está generando ahora. Y son muchos miedos, como dije hace un rato, los que se están generando en estos tiempos. Hay algo que se llama marcadores somáticos. Esto es un concepto formulado por Antonio Damasio. Y lo que dice es que hay recuerdos emocionales que tenemos que nos llevan a tomar decisiones inconscientes en base a algo. Por ejemplo, tú pudiste de niño ver que alguien muy querido casi se ahoga en la playa y quizás eso te puede generar un temor muy grande hacia el mar. Por decir un caso simple, pero digamos, son marcadores que se te quedan grabados, no necesariamente traumas, pero al final van a ser una parte importante en tu toma de decisiones. Los marcadores somáticos controlan la toma de decisiones. Y en estos momentos de pandemia se están generando muchos marcadores somáticos en todos nosotros. No somos conscientes quizá de ello, pero se están generando, porque son miedos, o vemos gente conocida que lamentablemente está falleciendo, o que está enferma, y tenemos miedo a perderlos. Todo eso te va creando marcadores somáticos dentro, que van a terminar definiendo cómo te manejes a futuro y cómo decidas a futuro. Miedos, por ejemplo, también a la soledad, a la falta de propósito en la vida, porque la sociedad ya no va a ser una sociedad de socialización, de relaciones. Entonces quizá tu propósito en la vida, lo que tú creías que era tu propósito en la vida, tenga que modificarse o cambiar, y eso te genera también estrés y ansiedad. La falta de propósito, la exclusión, el miedo a salir de tu casa, no sé. Todo esto va a hacer que cosas
en las personas cambien permanentemente. Entonces, ¿cómo las ayudamos a generar el balance hacia esos marcadores somáticos? Hay algunos cambios que, por ejemplo, Lindstrom proyecta. Son 3 que él señala, considera que se van a dar. Uno es que la gente va a engordar. Estar encerrado, estar aislado, genera no solamente ansiedad que te puede hacer comer más, también que gente coma productos menos saludables, porque algunos no cocinarán y cocinarán productos procesados, o comerán productos procesados más rápido. Entonces va a haber un tema de engordar y eso va a generar un desbalance que finalmente habrá de alguna manera que intentar buscar cómo resolver. A través de programas de dieta, a través de cosas saludables, de aplicaciones, cómo ayudamos a la gente a que pueda responder a ese desbalance en el tema del peso. También dice que proyecta que aumentará el número de divorcios en el mundo, porque igual la ansiedad, el encierro, está generando más violencia doméstica de la que ya había. En el caso del Perú, este tema es incluso más complejo, pero hay casos en los cuales, digamos, previamente no se había notado esta violencia doméstica y eso va posiblemente a generar mayor cantidad de divorcios, otro desbalance importante que habría que ver cómo resolver. No solamente apoyar al divorcio, sino me refiero a la sensación de pérdida que ese divorcio pueda dejar también. Otro cambio es lo que mencionábamos, que la gente en muchos casos puede haber perdido su propósito de vida o lo que ellos buscaban hacer y se sienten desolados. Entonces, ¿cómo ayudamos a la gente a balancear ese tema? A entender su rol actual en la sociedad, una sociedad que no socializa. Obviamente Lindstrom habla desde el punto de vista básicamente de Estados Unidos. A nosotros ya nos toca entender cómo van a ser estas desigualdades en el caso peruano. Un país, el nuestro, en el cual hay particularidades muy fuertes como el tema de las desigualdades, el racismo o la informalidad muy arraigadas. No en vano hay que entender que somos el país que tiene una cuarentena bastante extendida, uno de los primeros en dar este tipo de políticas a nivel de la región, y sin embargo estamos ya siendo el segundo país con más infectados y muertos después de Brasil, por temas como la desigualdad, la informalidad, temas como la falta de inversión pública, la corrupción, entre muchos otros problemas muy complejos que manejamos y que no se van a solucionar lamentablemente en el corto plazo. Entonces son cosas que en nuestros marcadores somáticos generan otro tipo de miedos adicionales quizás a los que señala Lindstrom. Entendamos, sí, por otro lado, que en la crisis, en épocas de crisis, podemos como marcas o como empresas hacer algunas diferencias en nuestra relación con los clientes, que sientan el apoyo nuestro, apoyo real, y eso va a permitir, en el caso de los que puedan generar esto, lograr relaciones mucho más fuertes a largo plazo, que también son muy importantes y no son fáciles de lograr en situaciones normales. Mucho más si entendemos que se hablaba en estos tiempos de que no había una fidelización con las marcas. Sobre eso también hay otro caso, en el caso peruano, por ejemplo, quizás a algunos ya les ha tocado, por un tema de físico, de lugar físico, estamos comprando algunos en lugares en donde no solíamos comprar. Y esto genera también que quizás, como el coronavirus va a durar un poco más de tiempo, cambiemos de marcas habituales en consumo de algunas categorías y terminemos ya dándonos cuenta que esas marcas, quizás más baratas, saben igual que la otra en algunos casos y terminemos yéndonos para eso. O sea, van a cambiar algunos hábitos de consumo por este tema de estar reducido nuestro espacio geográfico de manejo en el cual nos movemos. Entendamos también otra cosa importante, que cuando la economía se recupere, que se va a recuperar tarde o temprano, porque así funciona la economía, pero básicamente cuando se recupere lo va a hacer en un mundo distinto, en un mundo en el cual todo va a ser más virtualizado, más interactivo, más digital, las relaciones van a ser más digitales entre personas, empresas y entre nosotros en general. Entonces las empresas que tienen que ir adaptándose ya a esta situación que va a cambiar sí o sí, y si no cambian ahorita, en este momento, comienzan a cambiar en este momento, posiblemente terminen desapareciendo. Hay que tener claro eso, porque es lo que va a pasar. Hay industrias muy tradicionales que quizás les cueste más, pero si no se adaptan a estos protocolos, estas nuevas cosas que van a ir saliendo,
van a desaparecer. Y aparecerán en cambio nuevas categorías, nuevos productos, nuevas industrias, nuevos inventos para responder a estos marcadores somáticos que se están creando en estos tiempos. Hay que ver qué cosas hay que ir generando, hay que ver cómo adaptarse, de lo que habíamos hablado antes también en este podcast, porque todo eso al final es el futuro, es lo que nos tocará mañana, y hablo de mañana a corto plazo. Al final el libro lo que dice es que es el momento de repensar nuestros modelos de negocio. Y acá hay un tema importante. Hemos hablado bastantes temas de generalidades sobre qué es neuromarketing y qué cambios o qué temores se están generando en esta nueva época de pandemia de coronavirus. Pero cada quien trabaja en un rubro distinto o tiene ideas o proyectos en rubros distintos. Cada rubro distinto es un modelo de negocio distinto. Entonces hay que ir adecuando cómo podemos ver que este negocio se relacione con los temores que se están generando ahora. Sería muy extenso hablar de rubro por rubro, o sea, los rubros son muchísimos. Pero sí pueden escribirnos acá, pongan unos comentarios en el video y conversemos, botemos dudas y conversemos en conjunto de qué manera se pueden adecuar estos modelos de negocio a estas nuevas situaciones y temores y cómo pueden responder a ellos. Desde Perú Top Publications estamos encantados de poder ayudar a todos los que tengan dudas. Nosotros generamos información de mercado, información de empresas, de contactos, que al final lo que buscan es reducir incertidumbres también. O sea, nuestro modelo de negocio de información busca eso, apelar a la menor incertidumbre de las empresas para proyectar cosas a futuro, ventas a futuro, saber qué sectores están activos, qué empresas están activas, quiénes siguen operando, quiénes son los contactos. Implica eso también, responder a temores. Estamos aquí para ustedes, seguimos ayudándolos, seguimos generando contenido que les pueda ser interesante. El libro de Lindstrom está disponible en su LinkedIn o en su página web. Es corto, está en inglés, pero es bastante leíble. Él escribe de manera muy simple, muy didáctica. Conversamos en una siguiente ocasión. Soy José Carlos Lumbreras y es un gusto poder acompañarlos una vez más. Gracias por escucharnos. Pueden ver más información de nosotros y nuestros productos en www.ptp.pe y acceder a la versión demo de nuestras bases de datos empresariales online, o bajar gratuitamente informes especiales y más contenidos que preparamos para mantenerlos informados sobre empresas y emprendimientos. Nos vemos en el próximo Informa Top.